Bien, seguimos en el espacio Justicia y Sociedad. En esta semana tenemos la entrevista de la semana con el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, quien es juez de la Cámara Penal, juez presidente de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte, con asiento aquí en San Francisco de Macorís, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio Justicia y Sociedad. Bien, muchas gracias, Pedro Pablo. Saludos a todos los televidentes que siguen tu programa y me satisface la invitación que me das en un programa de justicia y sociedad en la cual me das la oportunidad de comunicarme con el pueblo de San Francisco y de la región que te sigue, y sobre todo en un momento tan especial como este para hablar acerca de la Constitución. Muy bien, magistrado. El día 6 de noviembre del año 1844 se promulgó la primera Constitución de la República Dominicana. Y usted, como experto en materia constitucional y apasionado en esa área, nos gustaría que usted le diga a los amables televidentes qué significado tiene para los dominicanos el día 6 de noviembre, fecha en que se promulgó la primera Constitución dominicana. Ok. Bueno, el 6 de noviembre es el momento de la consolidación institucional del proyecto de nación. Ese es el día en que, digamos, se presenta el acta de nacimiento del Estado, tal como es en la Constitución. Previo a eso ya habían ocurrido acontecimientos como la proclamación de la independencia y se había conformado una junta gubernativa integrada por unos 11, un órgano colegiado, un órgano plural, integrado por 11 personas que concentraban todos los poderes y gobernaban a la nación dominicana hasta el momento en que la Asamblea Constituyente que debía convocarse fuera convocada. Previo a la Constitución hubo el manifiesto del 16 de enero, que aunque no estaba articulado así como una ley que tiene diversos artículos, tenía los principios básicos, el diseño de lo que debería ser la nación dominicana. Y ese manifiesto tenía consigo, sirvió entonces de base legal para el gobierno provisional que hubo en la República. Entonces el 6 de enero, después de haber comenzado a partir del 24 de septiembre del año 1844 el trabajo del Congreso Constituyente, se proclamó finalmente la Constitución que conformó a la nación dominicana como una nación liberal, democrática, como las que estaban surgiendo, digamos, en el mundo occidental, en América Latina, en ese momento de la historia. De modo que nosotros surgimos como Estado independiente, proclamado formalmente, con un estatuto legal, a partir del 6 de enero del año 1844. Por eso, para los dominicanos, digamos que es el día en que empezamos a llamarnos formalmente dominicanos, porque la Constitución proclama la nación dominicana como un Estado independiente que lleva el nombre de República Dominicana. Bien, magistrado, ¿cuál es la estructura que tenía esa Constitución? ¿Y de qué manera esa Constitución del año 1844 guarda alguna correspondencia con la reforma constitucional del año 2010? Ok, la Constitución del año 1844 tenía la estructura de las constituciones de los estados modernos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia del año 1789, que fue, digamos, el documento trascendente que a modo de manifestación de decálogo de derechos proclamaron los revolucionarios franceses, decía en su artículo 16 que en toda sociedad donde no estén organizados, debidamente separados los poderes públicos y donde no estén asegurados o garantizados los derechos fundamentales, no hay constitución. De modo que ese presupuesto mínimo que de allí se extrae nos permite ver que la Constitución que nosotros nos dimos en 1844, siguiendo a la Constitución norteamericana, a la Constitución de Cádiz de 1812, que de alguna manera nos había regido a nosotros
en dos momentos, entre 1812 y 1814, fue suspendida hasta 1820 y luego nos rigió hasta la independencia efímera unos meses. Entonces esa constitución también inspiró parte de la constitución nuestra y la constitución haitiana de 1843, en la que participaron algunos de los mismos constituyentes que luego trabajaron en el diseño, en la redacción del texto de la Constitución Dominicana, como fue el caso de quien la presidió, María Valencia, y de Buenaventura Báez. Es decir, ellos fueron parte de los que participaron en ese momento. Entonces esa Constitución nuestra tenía igual la proclamación del Estado independiente, la nación dominicana como un Estado independiente, organizaba los poderes públicos separándolos igual que lo tenemos en la actualidad. Ahora en el artículo 4, entonces en los artículos 39, 40 y 41 separaba, es decir, hablaba del tema de que estaba conformada por tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como tres poderes separados e independientes entre sí. De modo que tenía eso, y luego tenía también un decálogo de derechos, es decir, un listado de derechos considerados como derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos. De modo que satisfacía esa idea de la Constitución que se dieron los revolucionarios franceses y que inspiró a la mayoría de las constituciones europeas e incluso a la Constitución norteamericana. De algún modo estuvo en su simiente, la Constitución norteamericana de 1787. De modo que eso es lo que contenía nuestra Constitución. Derechos y luego la estructura de los poderes públicos, la definición de las competencias de esos poderes, y al mismo tiempo trajo consigo desde el primer momento, las fórmulas que permitían el control de constitucionalidad, que eso es algo que, digamos, es el fuerte de la Constitución del año 2010, el fortalecimiento de los mecanismos de control de constitucionalidad, lo que implica el fortalecimiento de las maneras de asegurar la eficacia y la vigencia de una constitución. Y esa primera constitución ya establecía en el artículo 35 una prohibición al legislador de hacer leyes contrarias a la Constitución, y decía que una ley que fuera contraria al espíritu y a la letra de la Constitución, entonces debería preferirse a la norma constitucional. Y luego prohibía en el artículo 134 a los jueces aplicar leyes que fueran contrarias a la Constitución y reglamentos contrarios a las leyes. De modo que la simiente de la justicia constitucional ya estaba ahí, y eso quiere decir la garantía de la eficacia de la norma constitucional. Por razones históricas que no sé si el programa dé para uno explicarlas, lamentablemente esa justicia constitucional no operó como tal, y la gente vivió, como muchos amigos dicen, de espaldas a la Constitución prácticamente hasta el año 1994 y de ahí en adelante. Muy bien, magistrado. Hemos visto que la Constitución del año 2010, en su preámbulo, trae principios, valores en los cuales se inspira, valores como la dignidad, la justicia, la igualdad, la libertad. ¿Podría usted explicarnos qué importancia tienen esos principios y valores contenidos en ese preámbulo para el ciudadano, para el abogado y también para los jueces? Sí. Para muchos autores, el preámbulo de una Constitución se discute si es norma o no es norma. Y definitivamente los autores contemporáneos más avanzados, más liberales, tienden a reconocerle valor normativo a esos valores que están ahí. Es decir, ellos tienen la capacidad de crearle límites al poder y de orientar la acción del poder. Y el preámbulo se lo ve como una manera de condensar el espíritu de la Constitución, o quizás de poner al alcance del ciudadano común una forma fácil de comprender lo que es la Constitución. Y por lo tanto, entonces, ustedes ven que en la Constitución nuestra apenas es un párrafo un poco extenso, sí, pero ese párrafo resume el preámbulo de la Constitución. Ahí ellos evocan a los héroes, a las heroínas de la nación y los valores supremos. Y entonces, formalmente en su articulado, la única Constitución que
hace mención de valores en términos expresos es la Constitución española del año 1978. De ahí que allí no cabe dudas de que esos valores supremos que están allí son normas, tienen una dimensión normativa que obliga. Lo que hay que leer en términos generales es que esos principios que están ahí no pueden ser contrariados. Si bien no son mandatos imperativos, son una línea de acción que define programas, fines, maneras de actuar, de modo que el Estado no puede, con decisiones, con leyes o con actos jurisdiccionales, con actos de los tribunales, contrariar el espíritu de la Constitución que nace de esos valores que la orientan. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, en su artículo 6, define lo que denomina infracciones constitucionales, es decir, los actos que constituyen violación a la Constitución, y entre ellos considera como actos infraccionales de la Constitución el hecho de una interpretación o de un acto de la autoridad pública o los efectos de una interpretación o aplicación de un acto de la autoridad pública que sea contrario a los valores, a los principios y a las reglas que contiene la Constitución. Como se ve, vulnerar los valores que tiene la Constitución constituye un acto contrario a la Constitución. Y la consecuencia de un acto contrario a la Constitución están definidas en el artículo 6, cuando dice que son nulos, es nula toda ley, decreto, resolución o acto contrario a esta Constitución. Y previo a eso ha dicho que la Constitución es la ley suprema, es el fundamento del orden jurídico del Estado. Al decir esas cosas implica que todo lo que contiene cualquier decisión de una autoridad pública tiene que ser conforme a la Constitución y dentro de ella, ante todo, en la esencia de todo, tiene que ser conforme con esos valores que están ahí, que tienen que ver con, como señalabas, la igualdad, la libertad, la dignidad de la persona, la vigencia del orden jurídico del Estado, el pluralismo político, el trabajo, una serie de valores que están enumerados ahí en la Constitución y que son como ejes que traspasan todo el contenido de la Constitución y orientan el hacer del legislador, de los jueces y de todos los que participan de algún modo de la administración del Estado. ¿Significa eso entonces que el juzgador, el juez, al momento de dar una decisión debe siempre tener presente esos principios, como es especialmente el principio de la dignidad humana? Tiene que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, la dignidad entre todos esos valores es el más trascendente. Dice don Peter Aberle, un jurista alemán de este tiempo, brillantísimo, que la dignidad es la premisa antropológica del Estado de Derecho. Lo que quiere decir es la premisa a partir de la cual la condición humana del orden jurídico, su orientación a favor de la persona humana es definido. Y entonces no solo está ahí en el preámbulo como un valor, sino que ella se considera en el artículo 5 como el fundamento de la Constitución. En el artículo 7 como el fundamento del orden jurídico del Estado. En el artículo 8 como uno de los fines o el principal fin esencial del Estado. Y en el artículo 38 de la Constitución se la considera como un valor, un principio connatural a la persona humana, es decir, innato, dice la Constitución. De manera que no hay manera, no hay modo de concebir al ser humano sino en unas condiciones dignas. El ser humano es una persona digna y usualmente la vulneración de cualquier derecho lleva consigo la violación de la dignidad del ser humano. Bien, amables televidentes, estamos conversando con el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, juez presidente de la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Magistrado, hemos visto que la Constitución del 2010 también proclama a la República Dominicana como un Estado social, democrático y de derecho. Y hemos visto en los medios de comunicación y la gente comúnmente en la calle habla de ese Estado social, democrático y de derecho. Pero quisiéramos que usted nos explique en qué consiste
ese Estado democrático, social y de derecho? ¿Cuál es el alcance y Ok. qué importancia tiene para el ciudadano conocer el alcance de este Estado que ha sido proclamado en esa Constitución? Ok. El Estado de Derecho surgió con las primeras constituciones escritas, una noción de Estado de Derecho. Pero la primera noción del Estado de Derecho estuvo más relacionada con la sujeción a la ley por la influencia sobre todo del constitucionalismo francés que a la Constitución. Y entonces el gran salto que se produce, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, es el salto hacia el Estado constitucional de derecho. Y dentro de la forma de Estado constitucional de derecho, la forma de Estado social y democrático de derecho. El Estado liberal de derecho que antecedió a la forma de Estado constitucional de derecho garantizaba esencialmente lo que se llamaban los derechos de la primera generación, los derechos civiles y políticos. Y constituía lo que llamaban un Estado guardián, un Estado que está allí para evitar que los derechos se vulneren. En 1917, en la Constitución de Querétaro en México, y 1919, con la Constitución de Weimar en Alemania, aparecen los primeros derechos sociales en las constituciones. El gran triunfo de la lucha de las masas por la satisfacción de derechos que habían sido defraudados por el Estado liberal de derecho, que siendo un Estado guardián, sencillamente lo que estaba allí era para vigilar que los derechos no se vulneraran. Proclamaba que todo el mundo es igual, pero no hacía nada para que la gente estuviese en condiciones de igualdad. Entonces, la noción del Estado social de derecho, en lugar de un Estado guardián, crea un Estado interventor. Un Estado que cuando proclama que la gente tiene derecho a la salud, tiene que hacer posible que la gente tenga salud, acceso a la salud. Que cuando proclama la igualdad, tiene que crear condiciones para que la gente tenga acceso y participación en condiciones de igualdad. Y ese es el gran salto de proclamar en la Constitución del año 2010 que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Ese Estado social y democrático de derecho empezó a construirse en la Constitución Dominicana en 1942, cuando se reconoce, por ejemplo, los derechos de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre, dándole participación. En la Constitución del año 1955, que se incluyeron algunos derechos sociales, pero un gran salto fue la Constitución del año 1963, la Constitución del PRD de Juan Bosch, ¿no? de esa Constitución, cuya reclamo de restauración llevó a la guerra de 1965. Esa constitución incluyó derechos sociales, fue una constitución sumamente avanzada para el momento, por lo menos en América Latina, ¿no? Porque, por ejemplo, la noción de igualdad que tiene en el artículo 39 la Constitución del año 2010 ya estaba desarrollada en el artículo primero de la Constitución de 1963, que también incorporaba la noción del derecho al libre desarrollo de la personalidad y recogía de algún modo el contenido del artículo 3 de la Constitución italiana del año 1947, que le daba al Estado, le crea la obligación al Estado de derruir, de quitar todos los obstáculos de hecho, de derecho o de hecho que pudieran alterar o impedir la igualdad de derechos entre todos los hombres y la participación igualitaria de los hombres en la comunidad. No lo dice con esas palabras, pero más o menos es la idea, ¿no? Entonces eso ya está incorporado en la Constitución de nosotros del año 2010, que, vale decir, es una Constitución que recoge todos los avances del constitucionalismo contemporáneo, independientemente de que la gente tenga alguna reserva con cosas como, por ejemplo, la manera de consagrar el derecho a la vida, pero indudablemente esa Constitución también tiene muchas posibilidades de poder ver el derecho a la vida como lo puede ver el más liberal de los dominicanos o de los constitucionalistas de este tiempo, porque todos los derechos son interdependientes. Eso quiere decir que tú no puedes proteger a la vida ignorando que hay otros derechos como el libre desarrollo de la personalidad,
en el sentido de el derecho a tú decidir acerca de tu propia vida con toda independencia. Y por ejemplo, van a surgir derechos como el derecho a la muerte digna, ¿verdad? Que van a ponernos a preguntarnos si los pactos de muerte que puedan hacerse entre una persona que ayude a otro a morir porque está sufriendo o está viviendo en unas condiciones que pudieran reñir con el concepto de la dignidad humana, pudiera ser constitucional o no constitucional en el marco de esa Constitución. Todas esas cosas las va a tener que decidir el Tribunal Constitucional Dominicano lo adelante. Muy bien, magistrado. Finalmente, al ser la No te República dije que era muy Dominicana poco tiempo. un Estado social, significa entonces que cuando hay un paciente que por sus condiciones económicas no le permite cubrir los gastos de una enfermedad en la etapa terminal, significa entonces que el Estado debiera crear las condiciones a los fines de que esa persona pudiera brindarse el servicio gratuitamente en los hospitales sin que éste tenga que incurrir en grandes gastos, que a veces los gastos quizá, la preocupación de los gastos quizá le aceleran hasta la Va muerte. más allá de sus posibilidades, sí. Bueno, obviamente esa es la tendencia. La idea es que cuando se consagra desde 1955 en la Constitución la idea de la seguridad social como un derecho universal, quiere decir como un derecho humano universal, como son todos los derechos fundamentales. Entonces ese derecho universal indica que todos los dominicanos progresivamente terminarán teniendo real acceso a la justicia, que lo que implicaría la seguridad social desde el punto de vista de la salud. De modo que sí, eso es lo que se espera, pero no son cosas que se decretan y mañana amanecemos así. La democracia, la forma de Estado social y democrática de derecho es un desafío. La Constitución lo plasma, lo plantea allí, pero no significa que nosotros podemos ufanarnos ante la comunidad internacional de que somos un Estado social y democrático de derecho. Lo que eso indica es que esa sola idea le plantea un programa de acción a este gobierno y a todos los gobiernos para orientar todas las acciones, todo el orden jurídico y todos los mecanismos de la administración pública al servicio de la idea de un Estado social de derecho, que es un Estado que interviene para hacer posible que los ciudadanos tengan salud, tengan libertad, tengan la posibilidad del libre desarrollo de la personalidad, qué sé yo. Si tú quieres ser algo, si tú quieres estudiar cualquier carrera, que realmente eso que tú sueñas pueda ser posible y que no haya condiciones económicas que impidan que tú lo puedas realizar, porque la universidad esté a tu alcance, porque la educación en todos los niveles pueda ser accesible para ti y para cualquier ciudadano. Bien, gracias, magistrado Medrano, por su participación en este espacio Justicia y Sociedad. Este espacio es suyo para en cualquier otro momento que podamos debatir otros temas constitucionales u otros temas vinculados al derecho procesal penal, del cual usted también es experto y que se ha pasado, se puede decir, unos casi 30 años vinculado al ejercicio del derecho penal. Así que manténgase en sintonía, que en breve seguimos con su programa Justicia y Sociedad.